Yo, turn it up. Le digo a mis luchas, mi Dios es bueno, en él soy libre, su nombre es Cristo, su nombre es Cristo. Cantando responderé, cantando responderé. Veo gigantes, ellos no saben que van a enfrentarse a un Dios más grande. El diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. Hoy canto porque creo que Jesús me liberó. Aunque lo quiera o no, te alabo con todo mi ser. Eres mi roca, mi Dios, vamos todos a cantar. Exaltamos a Dios, los muros caen hoy. Exaltamos a Dios, los muros caen hoy. Mi Dios es imparable. Mi Dios es imparable. Exaltamos a Dios, los muros caen hoy. Exaltamos a Dios, los muros caen hoy. Mi Dios es imparable. Rompo las cadenas del temor que me renuncié a creer todas las. Hoy mi posición la sumo a mi situación, le hablo, tú me
Generación Emergente en Ríos de Agua Viva presenta la nueva producción G-Rap. Este noviembre, tú serás testigo de la conversión y testimonio de vida de aquellos que decidieron entregar su vida por Jesús. Transformación 2020. Hemos tenido 3 capítulos primeros donde has podido disfrutar del testimonio de nuestro hermano Hugo. También en el segundo capítulo estuvo nuestro hermano Carlos Tello. Y en el capítulo 3 estuvo nuestro líder de alabanza de Ríos de Agua Viva, nuestro hermano Daniel Lezama. Así que hoy, para el capítulo final de esta serie Transformación 2020, tenemos nosotros el gran agrado de contar con una persona muy especial. Teníamos ya bastantes semanas tratándola de invitar en algún espacio de esto que estamos haciendo en Generación Emergente, y directamente usted ahora va a ser testigo. Nuestra invitada esta noche es esposa, es madre de 3 hijos, más que hermana en la fe, es la madre espiritual de todos los que estamos en casa Ríos de Agua Viva. Actualmente es nuestra pastora en nuestra iglesia local, y desde que he llegado a este país, hace ya más de 4 años, se ha convertido en uno de los íconos y referentes de edificación en mi vida espiritual. Así que hoy tenemos el gran agrado de contar con la invitación y con el gran agrado de tener esta noche a nuestra pastora Máxima Rivera en Transformación 2020, donde la conversión de vida es la evidencia del poder de Dios. Pastora Máxima, bienvenida aquí a esta sección de Generación Emergente, Ríos de Agua Viva, bienvenida a este espacio. Aquí nosotros en Transformación 2020 hemos tenido invitados que nos han revelado algunas cosas que quizás no sabíamos de ellos, porque siempre vemos al líder, siempre vemos al hermano, siempre vemos al amigo, siempre vemos al pastor o a la pastora, pero hoy nos quisiéramos nosotros gozar en saber cómo era Máxima Rivera antes de conocer a Cristo, cómo era su hogar, su entorno, qué edad tenía antes de conocer a Cristo, qué caracterizaba a Máxima Rivera antes de conocer al Señor. Bueno, Josué, ¿quién era Máxima Rivera antes de conocer a Cristo? Era una niña muy calladita, una niña muy temerosa, una niña, mi niñez, una niña necesitada por una protección paternal, porque realmente mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Bien pequeña. 4 añitos. Y yo anhelaba tener el amor de un padre. Pero fui creciendo de esa manera, con la protección de mi madre y de las personas que estaban cerca de mí, mis tíos, mi abuela, ¿no? Entonces, pero eso fue desde mi niñez a la adolescencia. Y yo recuerdo que desde mi niñez yo he sido criada en medio de un lugar, en el sitio que yo vivía, había un seminario donde se preparaba para sacerdotes, para curas, para monjas. Y uno de mis deseos era ser monja. Oh, eso no lo sabíamos. Sí, porque yo vivía junto a las monjitas, ¿no? No se puede decirles madres porque le dicen madre. Sí, pero las monjitas eran de Estados Unidos, venían de Panamá, eran gente muy, muy buena. Y yo crecí en medio de ellos. Entonces ellos me enseñaban la catequesis, esto,
Entonces yo me apegué mucho a la religión católica. O sea, usted llegó a aprender de la Claro, religión católica. Sí, desde mi niñez. Y cuando yo me vine aquí, a este lugar, a Chimbote, prácticamente ya a radicar, tendría pues una edad de 7, 8 años, pero ya vine ya prácticamente cimentada en esa En la religión. en la religión católica. Era una fiel acérrima católica desde mi niñez. Y cuando yo llego, ya pues vengo a vivir a Miraflores y empecé también a ir a la iglesia aquí, a la iglesia católica San Martín de Porres, aquí La Libertad, ¿no? Allí. Y ahí empecé a ir, también recibir la misma cosa. Y cuando yo recibo a Cristo, en el terremoto, Wow. en el terremoto del 70, ¿no? En mes de mayo, tendría mis 13 años o 14 años. Un adolescente prácticamente. Claro, entonces por primera vez ahí escuché el mensaje de la palabra de Dios, de un pastor llamado Ciro Méndez. Él predicaba cuando en el medio del sismo. Claro, en medio del sismo, y mientras que la tierra Se hundía, y impactó esa palabra en mí, Mateo capítulo 24. Wow. Pero duró muy poco tiempo el tiempo que fui a la iglesia, como un año, porque mis padres no me dejaban, mi mamá no me dejaba ir. No le permitía ir a la iglesia cristiana. No. Entonces, bueno, pasé un tiempo de oscuridad prácticamente, un tiempo donde ya no fui a la iglesia, pero lo hermoso, lo impresionante es que cuando yo me enamoré de Cristo en esa edad, pero como era bien bíblica, ¿no? Y para todos usaba la Biblia, porque lo primero que hice cuando yo llegué a Cristo, me empapé de la palabra, empecé a leer, ¿no? Y me gustaba leer la palabra de Dios y orar. Entonces, muy bíblica, y mi mamá no me dejaba ir, me decía, no vas a ir, ese pastor es que vi esto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Señor, dice tu palabra que yo tengo que obedecer a mi padre, a mi madre, y yo no quiero tener problema, y ya bueno, oré al Señor. Lo impresionante es, Josué, oré y le dije, Señor, mira, dice en tu palabra que tengo que obedecer a mi mamá, a mi papá, y por lo tanto no voy a ir a tu casa. Porque mi mamá me decía, a los 21 años, a los 20, cuando tú tengas tu DNI, tu libreta electoral, y ahí puedes hacer tú lo que quieras, y la religión que tú te gusta puedes escoger ahí. Pero mientras tanto aquí tú me tienes que obedecer. Y yo le dije al Señor así, bueno, Señor, como no tengo 20 ni 21, así que no puedo hacer nada, pues. Porque si yo tuviera esa edad, yo te escogiera a ti, Señor. Por lo tanto, no puedo hacer nada, Señor. Y eso fue mi oración. Y de ahí ya pasaron 1 año, 2 años, 3 años. Todo mi secundaria lo pasé lejos del Señor. Termino la secundaria, me fui a Lima a querer postular a la universidad. Y la universidad que yo iba a postular fue recesado, se cerró, el Estado lo tomó, la Cantuta. Y tuve que regresar aquí a Chimbote. Wow. ¿No? Ya tendría mis 20 años, por lo menos 21, 20. Y ya estaba también ya tenía un compromiso, ¿no? Con el esposo que tengo ahora. Con el hermano Marcelino. Con el hermano Marcelino. Entonces yo dije, bueno, me voy a Chimbote, voy a arreglar mis cosas y me voy a regresar a Lima. Voy a seguir trabajando para estudiar. Sé que mis planes eran otros planes, Claro. pero dice la Biblia que nuestros planes muchas veces no son los planes del Señor, ni nuestros pensamientos, los pensamientos de Él. Los planes del Señor eran otra cosa para mí. Sus pensamientos eran otra cosa. Entonces, pero ya, bueno, el hermano Marcelino, cuando él se enteró que yo me iba a Lima, dije, me voy a Lima y voy a terminar con él, ya no, así, ¿no? Y me dice, ya. Y nos hicimos novios.
¿no? Ahí ¿Qué edad tenía cuando...? tendría Sí, pues no. mis 20 años, Ven, joven. novios, y él tenía 22, entonces ya Wow. al año nos vamos a casar. Y bueno, estábamos en ese pro de Ya casamiento, comprometido. comprometidos. Entonces, yo me acuerdo que es mi cumpleaños abril, prácticamente. Claro, ¿no? El abril 13 de 13. abril, y cumplí el año, cumplí los 20 años, y en mayo tengo un sueño, y ese sueño fue para mí prácticamente cambió mi vida totalmente, porque yo en ese transcurso del tiempo de oscuridad, yo de verdad que había perdido el interés por Dios, había Estaba perdido, desligada totalmente. estaba totalmente desligada, me gustaba todas las cosas del mundo, los bailes, todo eso me gustaba, y me olvidé de Dios, de verdad que me olvidé, ya no tenía interés ni siquiera por regresar. Wow. Pero ese sueño cambió totalmente, ¿no? Y por medio de ese sueño el Señor me llama a volver nuevamente. Y cuando yo despierto, realmente desperté cambiada, transformada, con ese deseo de ir a la iglesia, de ir. Y el Espíritu Santo me decía, tienes que ir, tienes que ir. Él impulsaba. Me ahí, impulsaba a volver. Y yo decía, Señor, sí voy a ir ahora. Y no podía ir porque tenía vergüenza. Mañana voy a ir, pasado voy a ir, así. Pero un día dije, no, Señor, me voy a ir. Entonces yo regresé así. Pero en el sueño el Señor me hace recordar la oración que hice. Claro, cuando todavía era adolescente. Claro, esa oración pasó pues 6 años de mi vida en el mundo. Me hizo recordar esa oración que yo había hecho. ¿Por qué? Porque en el cielo yo vi ¿no? El arco iris, ¿no? Y entonces, y también vino una cosa muy hermosa y yo lo recibí en mis manos y era la palabra del Señor. Era la Wow. Biblia transformada en oro. Y allí me hace recordar del sueño que yo había clamado y orado y me dijo, hoy es el tiempo. O sea que ¿no? esa oración llegó. Llegó en el tiempo oportuno, prácticamente cumplido mis años. Dios en ese tiempo de oscuridad me guardó mucho, de todos los peligros, me guardó. Y yo ahora entiendo que Dios ha estado conmigo. Amén. En mi niñez, en el tiempo de que yo, quizás mi madre era una mujer muy trabajadora, se desentendió de nosotros, pero allí Dios siempre ha estado guardándome de todos los peligros y Dios ha estado conmigo. Y eso fue el motivo que yo regreso a los pies de Cristo. Y me trae a la mente porque usted a esa edad ya estaba comprometida, ya tenía prácticamente en pie un matrimonio, bueno, los estudios prácticamente estuvo un poco detenido, pero ya usted tenía alrededor de 21 años, creo. O sea que prácticamente la misma prohibición de su madre ya se estaba cumpliendo juntamente con el llamado del Señor. Sí, y desde allí empecé a buscar de Dios y bueno, mi mente se abrió y yo dije, Señor, yo tengo un propósito en mi vida y yo no sé si será tu propósito el que me voy a casar con ese varón, ¿no? Si es que no es, quítalo de mi vida y si es que es, que también él venga. Porque en ese momento él no era cristiano. No era cristiano, era mundano. Entonces dije, si no es tu voluntad, Señor, aléjalo, que se vaya, ¿no? Y yo te voy a servir. Wow. Yo te voy a servir y yo no me voy a apartar de ti. Pero si es tuyo, Señor, tráelo, ¿no? Que se convierta y que tenga la misma idea, la misma visión que yo tengo, porque yo realmente desde ese tiempo empecé a buscar de Dios. Amén. ¿No? Me di a la oración, me di al ayuno, recibí el Espíritu Santo, empecé a apoyar el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Desde ese momento sentí en mi corazón predicar la palabra, me fui de viaje como misionera a la sierra. ¿Qué edad tenía en esos momentos de sus viajes, pastor? Claro, después del año que me convertí. O sea, en un ¿no? año fue un Sí, todo. totalmente cambio. Todo. Wow. ¿No? Me fui de viaje a las misiones,
por la sierra, de cada iglesia, y ahora yo recuerdo, digo, ¿cómo habré predicado, no? Pero es el impulso, el Espíritu Amén. Santo que te lleva, no hay otra cosa. Y en ese tiempo yo busqué a Dios, empecé a decirle, Señor, te entrego en tus manos. Entonces el hermano, mi esposo que es ahora, como él trabajaba lejos y venía, cada vez que venía, él me decía, no, pero ¿a dónde te has metido? Le digo, mira, ¿sabes qué? Te presto mi Biblia, léelo, y si tú lo lees y me dices que yo estoy en un mal camino, yo me salgo contigo, ¿no? Y si, bueno, no te puedo decir nada más porque yo también recién estoy. Entonces, Wow. él, obediente también, se leyó toda la Biblia, creo que en 4 meses, ¿no? Que nos veíamos, y dijo, sí, está bien, yo también me voy a entregar a Cristo porque lo he leído toda la Biblia. Wow. Y yo sé que tú estás por un buen camino. Y así han ido transcurriendo el tiempo, pasó el tiempo, 8 años. Después de 8 años yo me tuve que casar con él, porque ya no, pues, no teníamos que esperar más, porque Claro. Dios hizo las cosas. Y tú eres testigo, Josué, ¿no? De que cómo es mi esposo, ¿no? Y por él estoy en donde estoy, porque él me ha apoyado en todas las áreas, él me sigue apoyando, es un hombre muy, yo creo que Dios me lo ha puesto. Era el que es. Era el que es. Todo Era lo el que yo que le el pedí al momento era. Señor, sí, todo lo que yo le pedí, Dios suplió la necesidad que yo tenía dentro de mi corazón. Y yo le pedí al Señor, decía, el día que yo me case, yo no quiero tener un hombre así, 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 porque yo he vivido lo que mi madre ha vivido, yo lo he visto, no, con su segundo compromiso. Pero el Señor me dio todo lo que yo le pedí, ¿no? Entonces yo le agradezco a Dios por ello, le agradezco al Señor, y de allí he venido pues trabajando, sirviéndole al Señor, apoyando en la iglesia, nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de O sea, trabajar. usted servía al Señor, pero paralelo también sí continuaba trabajando. Claro, yo he trabajado, ¿sí? Mi madre me enseñó el trabajo, ¿no? Fue una mujer muy trabajadora. Y tenía que yo trabajar porque no tenía quien me dé, ¿no? Tenía que trabajar. Y trabajaba y aprendí a diezmar, aprendí a ofrendar, aprendí a compartir, ¿no? Y todo lo que decía en la Biblia, yo lo hacía. Pastor, es increíble porque yo a veces me hago preguntas a mí mismo y a Dios le digo, ¿cómo sería el Evangelio en los años 80? ¿O cómo era el Evangelio, las iglesias, cómo era, por ejemplo, un ministerio de jóvenes o un ministerio de caballeros o un ministerio de intercesión en los años 70, 80, 90? ¿Qué diferencias usted más o menos puede rescatar de esos tiempos en comparación con los de ahora? Han sido tiempos maravillosos, creo, ¿no? Para mí, en ese tiempo del año 70, 80, yo le he vivido, le he palpado, he visto los milagros del Señor. Amén. En ese tiempo había campañas grandes y milagros grandes. Las llamadas cruzadas. Claro, las cruzadas evangelísticas que se hacían en la Plaza de Armas, que se hacía allá en el estadio de allá, El Paul Harry. de Gómez Arellano, Ah, ya. ¿no? En el Coliseo, Paul Harris, grandes eventos, momentos muy hermosos, momentos de pentecostalismo muy, muy grandes, ¿no? Y una iglesia muy, muy bonita. En ese momento se vivió también, asumo, tiempos de avivamiento. Tiempos de avivamiento. Yo he vivido tiempos de avivamiento. Entonces hay una diferencia entre ese tiempo hasta este tiempo, ¿no? Hay mucha diferencia que ahora ya se ha cambiado. No, yo creo que no ha cambiado la doctrina, ¿no? Pero sí se ha cambiado la forma, la manera de la predicación de la palabra de Dios. Ahora lo hacemos de otra manera, pero quisiéramos volver, ¿no? A tiempos de avivamiento. A tiempos de avivamiento. Claro, tal vez con el avance de la tecnología, el aumento de la maldad también tiene mucho que ver allí.
Creo que hoy en día vivimos una iglesia un poco por necesidad más profesional. Más profesionales. Ahora el tiempo más, un tiempo de globalización, un tiempo de secularismo. Antes las mujeres paraban en sus casas, las mujeres no estaban en su hogar, las mujeres no trabajaban, el hombre trabajaba, pero ahora hay más profesionales. Antes en la iglesia no había profesionales. Yo quería estudiar y me acuerdo que mi pastor me dijo, no, ir a la universidad prácticamente es pecado y es del mundo. Wow. Y yo como era tan obediente en ese tiempo, yo decía, ¿será así? Pues no, será verdad. Muchas veces vivimos en la ignorancia, ¿no? Pero ahora es otro tiempo, ¿no? Y donde los pastores tenemos que prepararnos más, tenemos que estudiar más, tenemos que estar renovándonos y ir, ¿no? A la medida que ellos van, a la medida que ellos crecen, también uno tiene que ir creciendo, me imagino, porque yo creo de que nosotros no podemos quedarnos en los años 80 ni en los 70, tenemos que ir avanzando juntamente con lo que avanza también la tecnología y las ideologías que van avanzando en la mente de la persona. Aparte que los escenarios en esas décadas son diferentes. ¿Cómo es que usted recibe el llamado de parte de Dios para el ministerio neto? Porque usted prácticamente ha estado en todos los cargos que ha podido existir en la iglesia y nosotros lo sabemos, usted ha estado en diferentes áreas, pero ¿cómo usted llegó a reconocer que netamente era el llamado a ser pastor? Bueno, el llamado yo creo que lo he tenido ya desde mi juventud, desde el momento que el Señor me retorna a su camino. Pero inclusive yo quise ir a estudiar al seminario bíblico Gamaliel en Lima. Cuando usted retoma los 21 años. Claro. Okay. Entonces, yo recuerdo que yo era muy, muy amiga de la pastora Graciela Saavedra. Claro. Con ella salíamos para todos sitios. El Señor nos había unido. Éramos un complemento, ¿no?, de lo que Dios quería. Y entonces tuvimos el sentir de prepararnos, ¿no? Y bueno, ella se fue, y entonces a mí no me dejó mi pastor no me dejó ir. Me dijo, no, tú no vas a ir. El pastor Alejandro Ramírez era mi pastor en ese tiempo, en Miraflores. Me dijo, usted no me va. Entonces, en ese tiempo la voz del pastor era la voz de Dios. Y yo era muy sumisa, muy obediente. Le digo, pastor, pero yo quiero ir porque yo siento prepararme. No, yo siento prepararme ¿El seminario? En el seminario. No, me dijo, tú no vas a ir porque tú ya tienes un compromiso. Así que en vez que te vayas allá, te tienes que casar. Claro, es que usted llevaba la delantera con el compromiso. Sí, claro, en vez que te vayas allá, te tienes que casar. Le digo, pastor, yo me quiero ir. Y entonces lo obedecí al pastor. Entonces yo le dije, bueno, no me voy a Lima, y ahí nos separamos con la pastora. No me voy a ir a Lima, pero voy a prepararme aquí. Así que yo me preparé en el seminario de asambleas. Claro, cuando en esa edad, sí, en esa época. Claro, yo me he preparado allí. Y me dio permiso para ir ahí. Me preparé 2 años. Empecé a ir a prepararme. Entonces ya Dios me estaba llamando ahí. Pero yo decía, yo tengo que prepararme para servir mejor al Señor. Claro. Y bueno, me casé. Y ya casadita nos venimos aquí, ¿no? Dios puso en mi corazón el sentir venir aquí. Y hablé con la pastora en ese tiempo ya, pues la pastora Graciela, ya estaba haciendo su práctica en Miraflores, era mi amiga, y le digo, mira, ¿qué tal si vamos a ese lugar? ¿Habrá templo, habrá iglesia? Y por eso que yo creo de que Dios nos estaba guiando y venimos a este lugar con ella. O sea que usted ya le estaba, sin usted más o menos reconocerlo, ya usted tenía el deseo misionero acá. Claro, ese deseo misionero, ¿no? Esa visión, ¿no? Entonces le digo a ella, vamos, y me dice, ya, pues vamos.
como a investigar, como si hay iglesia, porque nos daba pena que la gente, veíamos un grupo de personas que iban a sacar agua de la pista, cargar, decía, qué pobres estajes, conocerán al ¿En Señor. qué año fue eso, pastora, que usted En el viene año 80, yo me caso en el 84, en el año 84 me caso yo, y eso sería en el año 85, por ahí, Wow. 86, por ahí. Y esto ¿no? aquí era Arenal, Arenal. Arenal. Arenal, no había luz, no había agua, no había nada, oscuro, solamente sonaba el aire, Wow. ¿no? Entonces, y nos dieron el terreno, gracias a Dios, pero con una condición, que nosotros también agarráramos un terreno para vivir. Si ustedes vienen a vivir, nosotros le damos el terreno para la iglesia. Nos pusieron una condición, o sea que por eso que yo me vengo de Miraflores a agarrar el terreno. O sea que usted era el Abraham en ese momento. Usted agarró sus cosas y se vino para Sí, acá. después ya llamamos a más personas. La pastora Graciela también agarró su terreno, agarré yo, nos dieron para la iglesia. Ahí también lo llamamos a la pastora María Morales, que ella también era joven, todavía no se casaba. Ahí también vino la hermana Beatriz y nos venimos un grupo, ¿no? Y con ese grupo hemos empezado aquí la obra. Wow. O sea que, Empezamos. pastora, para quienes quizás no lo conocen, usted ha visto el primer ladrillo acá. Sí, La primera base, el primer piso, la primera idea, el primer techo, la primera pared. Aquí en la sí. iglesia. Sí, Wow. también ha habido tiempos de oscuridad también, ¿no? Tiempos que han pasado así, que la iglesia también no ha sido fácil, ha sido duro, nos ha costado rodillas, ayuno, oración, para que la gente muy dura, no muy dura. Eso le quería preguntar, pastora. ¿Cómo era el predicar en esa época aquí, en un lugar inhóspito que nadie vivía prácticamente, nada más el aire? Y habían personas viviendo, pero ¿cómo era el corazón o la acepción de las personas para recibir el evangelio en ese momento? Bueno, nosotros visitábamos las casas, evangelizábamos y ahí encontramos hermanos que no congregaban, que se habían venido de su lugar y aquí, porque no había templo, no había iglesia y no congregaban. Solo eran creyentes en casa. Claro, creyentes en casa. Uno de ellos era el hermano Lezama, su papá de Daniel claro. Lezama. Ellos son también desde ese tiempo, inicios. claro. Fue él. Fue una hermana Teonila que ahora está congregando en Pan de Vida y algunos, ¿no? que logramos alcanzar, que ellos habían sido cristianos y ellos empezaron a venir a la casa, a la iglesia. Con ellos empezamos con los niños siempre y después hacíamos campañas evangelísticas afuera, pero nadie se convertía. O sea, ustedes trabajaban, evangelizaban y nadie se convertía. Nadie se convertía. Qué fuerte. Gastábamos plata, pero para uno. Y así hemos pasado 1 año, 2 años, 3 años. Y de ahí pedimos un pastor al seminario. Ahí es lo que nos mandan al pastor Edwin Izquierdo. En el año 90 nos mandan a él, no, en el año 1990. Y él está con nosotros 2 años. Y en el año 92 él era estudiante y se iba, pues. Y nosotros siempre le mandamos alguna ayuda a ellos. Y cuando él termina, él viene a pastorear acá. Sí. Wow. ¿No? Él viene a pastorear. Y después de él ya, pues, él se fue a estudiar allá en Semisur. Y nos quedamos sin pastor. Entonces nosotros seguíamos orando para que Dios envíe un pastor. En ese tiempo, en una etapa, yo estuve encargada de pastor, ¿no? Yo me quedé encargada. Pero de allí ya viene la pastora, pues, Elizabeth, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar, hicimos un buen equipo, bonito, y ya más fuerza ya, y ya el Señor empezó a respondernos, ¿no? Y mandó un avivamiento grande, que la gente de aquí casi no se convertía, pero venían de otros sitios, de otros lugares. Y así es, hermano Josué. Wow, de verdad,
a mí siempre me ha causado curiosidad, en esa época, ¿cómo es que se comunicaban los adolescentes, los jóvenes, para decirle, mira, hay culto a esta hora? O mira, va a haber una reunión de jóvenes a esta hora. O tenemos una reunión en casa de a esta hora. ¿Cómo se comunicaban? Porque, no sé, a veces se nos hace un poco difícil, ahorita en esta época, que alguien no tenga un celular. ¿Y cómo tú le comunicas? ¿Cómo tú le dices a esta hora, hey, vamos a estar? ¿Cómo era en esa época? ¿Cómo se comunicaba? ¿Cómo se transmitía el culto? Bueno, se daba anuncios, ¿no? Anuncios y como se estaba formando recién, se iba a sus casas a avisarlos. La mayoría de veces eran familias, Claro, ¿no? Que familias. conformaban la iglesia. Sí, familias. Oh, Y se les claro. avisaba, así como chasqui, pues. Ahora era como un trato más personal. Más personal. Ahora es solo celular, pura llamada. Claro, ahora a las reuniones te me las haces a celular. Yo creo que, ¿quién lo habría pensado que en 2020 íbamos a hacer reuniones internacionales vía Zoom? ¿Verdad? En Sí. esa época era un poco como difícil de creerlo. Sí, no había celulares. Pastora, pero cuando usted asume acá el pastorado, ¿cómo se da? ¿De qué manera el Señor le dice, ¿sabes qué? Vas a volver a casa, vas a pastorear en casa. ¿Cómo se da esas circunstancias allí? Bueno, el Señor me llamó a mí, me seguía llamando, me decía, trabaja para mí, trabaja para mi obra. Y dice, Señor, ¿dónde voy a trabajar? ¿No? ¿Y dónde? Pues estoy trabajando. Aquí era líder de tantos cargos que tenía, ¿no? O sea, usted tenía varios cargos. Sí, varios cargos. Le 3, apoyaba. 4, 5 cargos. Sí, varios cargos y trabajaba con la pastora Elizabeth. Dice, pero ¿dónde yo estoy trabajando? O al menos, y por ahí me decían, no, pero tú ya debes salir. Yo decía, el día que yo salgo, yo voy a salir con la cobertura del pastor o de la Claro, pastora. amén. Yo no me voy a salir porque yo quiero salirme o porque ya yo me creo que soy esto, no. O porque ya me cansé. Ajá, o ya me cansé, o ya me quiero ir, o quiero hacer mi obra yo. No, decía, el Señor me tiene que sacar, Amén. ¿no? Y el Señor me sacó así, no, puso gracia en mis autoridades y me sacó. Yo he caminado conforme a yo creo la voluntad de Dios, ¿no? Porque las autoridades, el pastor Josué en ese tiempo era el obispo regional Ah, ok. de región norte en el año 2008 y prácticamente él me promueve, ¿no? Él me convoca para que yo vaya a Cristo la Roca. Entonces ahí ya estaba empezando prácticamente mi ministerio de pastor, ¿no? O sea, él escoge usted y la lleva a la iglesia Sí. Cristo de la Roca Sí. a encargarse en qué área. Ajá, en el área espiritual. Exclusivamente Sí, de la iglesia. exclusivamente en el área allí. ¿Y espiritual. qué tiempo tiene usted ya ahí en Cristo de la Roca trabajando en esa área? Un año estuve. Wow. Y me iba a quedar otro año más. Y entonces, bueno, pero no pasó eso, ¿no? El Señor me llamó y cuando ya la pastora salió de aquí, nos lo mandaron como misionera a Piura. Pero bueno, ni siquiera por aquí de preguntarle al pastor quién va a ir a Río de Agua Viva, porque como yo no era como que el no interés era. mayor en usted. No, pues no, porque ya el pastor me había dicho que me voy a quedar un año allá, ¿no? Un año más. Entonces yo ni siquiera por mi mente, pero bueno, cuando ya el pastor me da la sorpresa, me dice, ¿sabes qué? Máxima, ya la pastora se va a ir allá A Piura. a Piura como misionera, se va, y ella me aceptó, porque el pastor estaba buscando una misionera para que vaya a levantar una obra en Piura. Entonces me dice, qué bueno pastor, le digo. Ni siquiera dije a quién va a poner nada. Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, y hemos quedado, y yo me he puesto de acuerdo, he orado al Señor, y tú vas a ir a pastorear a Río de Agua Viva. Wow. Así que así fue. Así fue mi llamado para regresar aquí a pastorear. A la casa. ¿No? Y a la casa. Dije, Señor, que se haga tu voluntad. Porque humanamente, realmente yo no quería, ¿no? Pero Wow. si Dios quiere, ¿quién soy yo para decir no? ¿No? Entonces, así fue que yo vine a pastorear a la misma casa, a mi casa. ¿Y cómo hace,
para que su familia se involucre en el servicio a Dios ya cuando usted es pastora o incluso desde antes? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, yo le he inculcado a mis hijos en el camino del Señor y siempre les he inculcado que ellos tienen que servir a Dios, ¿no? Al servicio. Y ya Juliana en ese tiempo, ella ha sido líder de aquí, estaba en el Ministerio de Alabanza, lideraba el distrito de Chimbote. Bueno, Tito estaba todavía pequeño, ¿no? Tenía 9 años, 10 años prácticamente cuando me llama al Señor al pastorado. Y cuando ya yo entro de pastor, él aprendió A tocar el teclado. Sus primeras tocadas. Sí, y bueno, se desarrolló en el Ministerio de Alabanza juntamente con Juliana. Me apoyaron bastante. También mi esposo, para que he tenido el respaldo, el apoyo de él. Incondicional. Sí, incondicional, totalmente. ¿No? Porque si no, no podría hacer el trabajo. No podría hacer el trabajo. Así Wow. fue mi llamado aquí. Y su servicio. Amén. Pastora, esta pregunta siempre la hacemos a cada uno de los invitados que ha venido a Transformación 2020. Si Máxima Rivera pudiera devolver el tiempo, ¿qué haría usted en su relación con Dios en adolescencia o juventud? ¿Qué haría? En este tiempo. Si Sí, pudiera yo devolver el volviendo. tiempo a sus 16 o a sus 10 años, a sus 18 años, aun cuando no conocía al Señor, ¿qué haría usted en cuanto a la relación con Dios en esa edad? Bueno, siempre, a veces me he puesto a pensar eso, ¿no? Porque cuando uno ya va avanzando de edad, y yo siempre he dicho, Señor, dame las fuerzas como lo que él tenía de 20 años, ¿no? Dame las fuerzas siempre me acuerdo de Caleb. Digo, yo tenía 80 años y decía, tengo la fuerza como que tuviera de 40, así es que necesito, dame mi herencia, ¿no? Ajá. Y bueno, yo no sé, haría, si volviera a esos tiempos, yo creo que haría mejor las cosas, ¿no? Para el Señor, siempre haría lo más posible, el servicio a nuestro Dios, ¿no? Amén. ¿Cómo se siente Máxima Rivera luego de visitar una iglesia y predicar el mensaje del Evangelio de Jesús, de la palabra? ¿Qué vive Máxima Rivera luego de bajar del altar, luego de descender y decir, he hecho mi trabajo en esta iglesia? Muchas veces he subido al púlpito, quizás sin fuerzas, ¿no? Quizás adolorida, enferma, o quizás con algo en mi corazón, porque por muchas cosas que a veces uno atraviesa, pero uno tiene que cumplir con el llamado, no porque quizás no quisiera o lo hago por hacer, no, sino, pero lo más hermoso, lo más saludable que yo he podido experimentar, que después que he bajado, no, después que he terminado de predicar, me he sentido fortalecida, me he sentido ministrada por el Señor, prácticamente me he sentido otra persona y con una satisfacción, con un gozo en el corazón de seguir adelante. Es como que tú te renuevas, recibes nuevas fuerzas de seguir adelante. O sea que la predicación para mí es mi vida. Amén. Sí, es mi vida, es mi salud, es mi todo. La palabra de Dios es todo para mí, ¿no? Sin ello creo de que no tendría vida. No hay vida. Entonces, cuando uno predica, cuando uno aconseja, cuando uno está al tanto de una persona, ¿no?, que Dios te da, entonces esa es tu vida, ¿no? Eso te rejuvenece, eso te da fuerzas, eso te da ánimo de seguir adelante. Me siento bien. Amén. Pastora, ¿y cómo consigue usted comunicar el mensaje de Jesús de forma fiel
pero también de manera relevante para la nueva generación? Bueno, siempre uno tiene que, en primer lugar, tienes que predicarte a ti mismo, ¿no? Tienes que hablarte, la palabra te tiene que hablar a ti. Amén. Y si no, mejor no lo voy a hacer, porque me tiene que hablar a mí en primer lugar. En segundo lugar, tengo que vivir lo que voy a predicar o lo que estoy predicando. Tengo que vivirlo, ¿no? Entonces, y en tercer lugar, pues uno tiene que buscar del Señor siempre. Siempre tienes que estar en la intimidad con Dios, y eso es el que no te mantiene de una vida una vida renovada, y tu prédica va a ser también relevante, ¿no? Entonces ese es el Espíritu Santo de Dios que nos mantiene vivos para que nosotros podamos transmitir la palabra del Señor. Amén. Pastora, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que se está enfrentando hoy en día un pastor, un líder, en medio de todo lo que hemos vivido en este 2020, en este aislamiento, en esta enfermedad? ¿Cuál ha sido de los mayores retos que usted ha podido vivir en este año? Los mayores retos. Yo creo que en todo tiempo hay retos en la vida, y uno tiene que lograr, ¿no? Uno tiene que salvar. En las cosas del Señor hay retos, ¿no? Y Dios es un Dios de retos. Así es. Dios es un Dios de cambio, de procesos, y uno tiene que cambiar, ¿no? Uno tiene que ir a la medida que también va caminando, ¿no? En el transcurso de la vida. Pero yo agradezco al Señor, le agradezco mucho a Dios, que Dios conmigo es muy bueno, porque Él es el que soluciona todo, Él es el que suple las necesidades ¿no? de prácticamente de un pastor, ¿no? Amén. De lo que uno necesita. Él pone los brazos, Él pone los pies, muchos brazos. Y yo creo de que en este tiempo Dios está cumpliendo las promesas, ¿no? Lo que Él promete, lo que Él me ha prometido. Y yo veo la gloria de Dios. Es un reto, y yo voy creciendo también juntamente con ustedes. Amén. Ese reto yo lo estoy cumpliendo juntamente con ustedes. Gracias a Dios que Dios ha levantado, ya Dios está preparando. De verdad que yo me siento muy alegre, muy complacida, porque tengo personas a mi alrededor. Y puedo decir, si yo volteo a la izquierda, voy a encontrar una ayuda. Si volteo a la derecha, encuentro otra ayuda. Atrás, yo creo que estoy rodeado de gente, de verdad, de personas que dicen, aquí estoy, ¿no? Amén. Yo voy a hacer este trabajo. Yo no soy todo, yo no soy todo, ¿no? El pastor no es todista. Y de verdad, Dios es el que pone las personas. Dios es el que pone cada cosa en su lugar. Instrumentos humanos que son ustedes, que son los líderes. Y yo veo la gloria de Dios, y de verdad que cuando yo estoy en intimidad con el Señor, yo solamente le digo, Señor, gracias, y me humillo delante de Dios, porque Dios va trabajando, y es un reto, y tú sabes muy bien qué cosas hemos podido conseguir, lo que quizás ha estado humanamente inalcanzable para nosotros, pero vamos consiguiendo, ¿no? Yo creo de que si nosotros nos ponemos un reto de alcanzar grandes cosas, eso lo vamos a hacer. Amén. Pero si nosotros pensamos en lo pequeñito, eso también nos va a dar, pero lo pequeñito, ¿no? Pero si alcanzamos, si nosotros pensamos en algo grande, también el Señor nos va a dar algo grande. Eso es lo que Dios me está enseñando a mí. Me está enseñando. Prácticamente, ¿no? Entonces depende de lo que uno mismo se trace. Sí, también. Depende de que uno mismo, y prácticamente yo sé, ¿no? Y me he concientizado que la obra no es de uno. Amén. La obra es de Dios. La iglesia es del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es solamente no desligarme
del Señor, ¿no? Estar en comunión con Él, hablar con Él, decir, Señor, necesito esto, necesito otro, falta esto, Señor. Entonces el Señor es el que provee, es el que provee. Amén. Amén. Así es. Pastora Máxima, ya para terminar, me gustaría que usted nos dé un mensaje a todos los chicos, los adolescentes y los jóvenes que nos están viendo desde sus casas en este último capítulo, y que con eso nos pueda introducir o nos pueda mencionar algo acerca de cómo un adolescente, como un joven puede dar lo que tiene, sea mucho, sea poco, al Señor. ¿Cómo podría ellos que nos están viendo dar a Cristo lo que tienen? Amén. En mi propia experiencia, ¿no? Yo quiero animarles a cada joven, a cada adolescente. Yo tomé mucho esta palabra para mí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Esa palabra me ayudó mucho en mi vida, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ¿no? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de nuestro Dios, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que presentar como un sacrificio vivo, ¿no? Entonces ese sacrificio vivo somos nosotros, ¿no? Entonces si yo quiero animarles, porque yo también he sido adolescente, yo he sido niño y soy joven, ahora soy adulto, y esa palabra ha funcionado en mi vida, ¿no? Entonces yo quiero animarles, quiero aconsejarles con esa palabra que ustedes son un sacrificio vivo. Amén. Para el Señor, pero es un sacrificio vivo, santo, ¿no? Y agradable. Entonces presentarnos con un sacrificio vivo al Señor para su servicio, y Dios es el que hace en nosotros, no lo que Él quiere hacer. Y luego dice en el versículo 2 que nosotros no debemos conformarnos con este mundo, sino tenemos que renovar nuestro entendimiento. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros paramos buscando cuál será la voluntad de Dios. Yo estoy buscando la voluntad de Dios. ¿Dónde le encontraré la voluntad de Dios? ¿No? La voluntad de Dios será que congregue aquí, no congregue acá, o que haga esto, que haga otro. Deambulamos buscando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está allí, ¿no? La voluntad de Dios está en su palabra. Amén. Que tenemos que nosotros, la palabra tiene que ir renovándonos nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, si nosotros nos dejamos renovar a través de la palabra del Señor, no va a haber mundo ni nada que pueda apartarte, porque nos vamos a centrar en la palabra, y para eso la palabra de Dios tiene que ser el alimento espiritual de todos los días de nuestra vida. Así que tenemos que leer la Biblia. Yo cuando me convertí, rapidito en ese tiempo no había discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, ni delerado, nada. No había transición. No, el pastor nos decía, lea la Biblia y punto. Nosotros teníamos que leer la Biblia y aprender los libros de memoria. ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos capítulos tiene tal libro? Y aprender textos allí. De memoria. De memoria. Yo sabía como 200 textos en mi mente. Wow. ¿No? Y lo decíamos así. Entonces, eso es muy importante, pero ahora en este tiempo no. Entonces y yo les aconsejo leer la palabra del Señor. Amén. Así que generación emergente, ya has escuchado el mayor de los consejos para esta noche, y esperamos realmente que te puedas continuar uniendo a cada una de las transmisiones de Generación Emergente Ríos de Agua Viva en Facebook.